Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo va todo por allá? Todo chévere. Bueno, Martín, mientras se conectan, vamos a hablar un poquito de tu currículum, mientras empiezan a conectarse en esta nueva metodología de conexión que es este live, este Instagram, producto de esta pandemia, todos en casa, aunque yo tengo la suerte que la oficina está tan cerca de la casa que me vengo casi que a pie. Me permite hacer esto con más comodidad. Eres licenciado en computación de 1984. Ah, no digas eso. No estoy diciendo Cónchale. no estoy diciendo el año de nacimiento, estoy diciendo licenciado en computación, que por cierto, siempre uno que habla de UCB, licenciado en computación, empieza la típica pelea que los de la Bolívar son ingenieros en computación y los de la Central son licenciados en computación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, bueno, que ellos quieren parecerse a nosotros. Esa es la única, ese es el único problema. No. Que se encarguen de su ingeniería. La licenciatura está orientada a planificación y desarrollo de software. Yo me acuerdo cuando yo estudié eso, todavía me acuerdo, hace años, pero me acuerdo. 84, hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años. Tú no habías nacido en esa época. Exacto. Pero desde el segundo semestre estamos echando código, o sea, desarrollamos aplicaciones desde el segundo Mira, semestre. ya Amalia Tenreiro, que es ingeniero en computación, mira, está muerta la risa ahí. Bueno, claro, no, yo los entiendo. A mí me caen bien los ingenieros de la Simón. Bueno, me casé con uno, con una, quiero decir. Moca, Moca, oíste eso, moca. moca, es que, no moca, eso hoy en día se permite, no lo vamos a criticar. No, no, yo se permite, pero no está todavía en mi radar. Pero bueno, está bien, hay que, todo es válido, todo es válido. Entonces, imagínate tú, yo desarrollaba aplicaciones ya en segundo semestre. Es más, mis exámenes era mira, me acuerdo clarito porque fue traumático, escriba un algoritmo que permita calcular el costo de una llamada partiendo de que a las 12 de la noche había un descuento. Entonces, yo tenía que hacer un algoritmo con un reloj random y preguntar cuándo es 12, cuánto dura la llamada, la hora de inicio, la hora de fin y calcular el descuento. Eso en un examen de 2 horas. Y esa era una de las preguntas. Por cierto, yo estudié en la Central también y hice una materia que se llamaba computación, pero era con una tarjetica que se metía en una caja de zapatos. Sí, sí. Estaba hablando de hace Yo, muchos años, no había computadoras portátiles. Pues. no, bueno, eran portátiles, pero pesaban una tonelada. Es portátil, si tú la montas en una rueda y la llevas al lado, es portátil. Yo también usé tarjetas. Bueno, en el segundo semestre o en el tercero ya usaba las tarjetas. Gracias a Dios, al final de la carrera había un laboratorio donde podíamos entrar a unas máquinas y estar conectado con un Burroughs. Imagínate el Burroughs Sí. de IBM. Pero sabes que yo me sentía que yo estaba en la NASA, porque los que estaban antes que yo agarraban las tarjetas y se las daban a un motorizado y se las llevaban yo no sé a dónde, donde estaba el centro de cómputo, y las traían al día siguiente. Yo decía, bueno, yo se las entregaba al centro de cómputo en la facultad, la escuela de computación. Yo sentía que habíamos avanzado unos pasos inmensos en tecnología y nos habíamos ahorrado el motorizado. Solamente el motorizado. Solamente el motorizado. Sí. Vamos a hablar, fíjate, de tu currículum, es bastante amplio. Hay un tema que siempre me llama mucho la atención, dice Amalia, y las ligas para amarrarlas, que había que amarrar todos esos paquetes de ligas de las tarjetas. La tragedia cuando se caían. Bueno, eso sí es verdad que era traumático, poner eso en orden otra. Sí, había que enumerarlas y entonces aparecía la 10, 10A, 10B, 10, bueno, estamos hablando de hace muchos años, Mira, Sí. volviendo a tu currículum, le has dedicado, dice, ha dedicado en estos últimos 20 años la enseñanza de la gerencia a nivel de posgrado, así como diferentes cursos y certificaciones del PMI, del PMP, perdón, eres docente de la UCAP y de la Monte Ávila, profesor virtual de la INEGAS en Bolivia y la Metropolitan University of the United States of America, de la USA. Oye,
un docente empedernido. ¿Por qué tanta docencia? ¿Por qué este esfuerzo de estar vinculado con la docencia? Bueno, fíjate, yo siempre comento que yo comencé a dar clases por accidente. Yo me acuerdo cuando yo hice el posgrado, dijo el director de posgrado en el brindis de entrega de los títulos, y dijo, ¿quién quiere dar clase? Y con una copa de vino, yo dije yo, y no me percaté que el único que dijo eso fui yo. A la semana, parece que el profesor regular de una de las materias, una de las que por más me gustaba, tuvo un tema y me llamaron y de la Católica y me dijeron, mira, tú dijiste que quieres dar clase, bueno, buenísimo, tienes la oportunidad. Y digo, bueno, perfecto, yo me preparo para el próximo semestre, no, es el próximo viernes, era viernes y era el próximo viernes. Y yo digo, pero, o sea, ¿en serio? Sí, muy en serio. Bueno, me tuve que preparar en una semana. Claro, no preparé toda la materia del semestre, preparé las primeras 2 semanas y así comencé a dar clase por accidente. Por cierto, eso fue en medio de la primera vez que di clase, fue en Puerto La Cruz para la Católica y fue en medio del paro. O sea, ¿La Universidad Católica tiene sede en Puerto La Cruz? Tenía una sede, tiene un convenio con la UDO. Sí, sí. De hecho, yo daba clase en el CIEP de Puerto La Cruz. Mira, una estructura espectacular, colonial, bien bonita. Eran cursos maratónicos porque comenzaba, yo me iba en la mañana del viernes, daba clase en la tarde y después todo el sábado. O sea, yo nunca había dado clase y tenía que dar clase de 8 a 4 de la tarde, corrido. Sí, pero bueno, el avión salía, hay que almorzar. Bueno, tú sabes que siempre llegamos al acuerdo de profesor, no almorcemos, no hagamos break, no vayamos al baño para salir más temprano. Bueno, sí. Bueno, y así comencé a dar clase hace este montón de años. Y sabes que desde entonces no he dejado de dar clase. Pero yo he encontrado que dar clase es una forma espectacular de compartir lo que uno sabe, de compartir experiencias, de agregar un poco el estilo personal a dar clases y a tener la oportunidad de cambiar la forma de pensar de la gente. Mira, la gerencia da para todo. La gerencia da para temas técnicos, para temas humanos, para mejorar la empresa, para buscar más ingresos. La gerencia da para todo. O sea, no en balde la certificación como PMP es la certificación en gerencia más buscada y mejor pagada del mundo. Porque realmente un gerente, cuando hace la labor adecuada, de verdad le agrega valor a la empresa. Eso estamos buscando. No estamos buscando un tipo que es bueno en project y te hace unos cronogramas espectaculares. Oh, y además te hace unas estimaciones espectaculares. Bueno, pero ahora ve y ejecuta y que eso de verdad esté dentro de esas restricciones. Entonces, hacer un cronograma lo hace cualquiera. Ahora, hacer un cronograma que se cumpla, ya la cosa no es tan fácil. Es un tema de ajustar la realidad del proyecto a la empresa, a los recursos, a las restricciones, y que de verdad después no diga, bueno, es que replanificamos 10 veces. ¿Por qué? Bueno, porque siempre es así. En este tema inestable, ¿cómo es posible que alguien me pida un cronograma que se cumpla? Bueno, imagínate tú como te te adentraste al tema de que es un poco tu pasión, que es la gerencia de proyectos. Quizás vamos a poner un poquito de orden. Digamos, primero quizás, o empezamos por la última, certificado PMI. O sea, primero, ¿qué es PMP? ¿Qué es PMI? Échanos el cuento más o menos. Además, eres presidente del PMI, capítulo Venezuela. Yo voy a comenzar un poco más atrás. Yo hacía, bueno, incluso hace más de 20 años, yo hacía proyectos. Yo trabajaba en PDVSA en aquella época. Por cierto, Amalia ahí comenta, Martín Serpa es un excelente instructor. Recuerdo cuando lo conocí en Corpoven, que imagínate tú. Me explicó el sistema de gas, donde tuvimos la oportunidad de trabajar juntos. Bueno, yo te voy a decir algo. A ver, siempre que yo hacía un proyecto, yo no sé si era por casualidad, el que se quedaba dando el curso o la forma en cómo el proyecto funciona o el sistema funciona, siempre era yo. Yo comencé a dar clase, claro, para mí eso no era clase. Para mí eso era explicarle a todos nuestros usuarios cómo funcionaban esas aplicaciones. Y yo hacía proyectos y ciertamente hacía mis cronogramas y daba estatus. Y yo dije, oye, yo creo que yo sé de esto un poquito. Yo voy a hacer el posgrado. Y cuando hago el posgrado me percato de que hay cosas que sí sabía, pero hay cosas de las que me estaba enterando ahí, cosas que yo no usaba.
otras que usaba más o menos. Entonces, yo siempre invito a la gente a que haga estas formaciones serias en institutos serios, con gente seria que les va a decir cosas que a lo mejor uno no sabe. Y siempre aparecen conocimientos que son de un valor inmenso, pero que uno el día a día te absorbe, porque te enfocas tanto en tu tema que no miras para los lados y a ver qué cosas nuevas hay por ahí. O la tendencia, ¿cuál es la tendencia? Yo voy a hablar del PMI. Sí, el PMI, oye, qué bueno que el PMI existe, pero la verdad es que no me he metido con eso. ¿Qué es el PMI? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el PMI? Mira, el PMI es una institución sin fines de lucro que se ha tomado la tarea de agrupar las mejores prácticas en gerencia de proyectos en todo el mundo, en todo el mundo. Por cierto, el PMI cumplió el año pasado 50 años. Ah, ya tienen años trabajando el tema. Sí, sí, tienen más años que yo. Institute. Project Management Institute, el Instituto de la Gerencia de Proyectos. Por cierto, esto se basa en voluntarios. Yo soy miembro del capítulo, a mí no me pagan medio. Yo uso mi carro, mi teléfono y mi tiempo. No te dan ni un $1 nada. Nada. Pero me dan algo mejor que eso. Me dan la oportunidad de conocer a mucha gente, me dan la oportunidad de descuentos en eventos. Bueno, aunque sinceramente yo creo que el PMI ha sido benévolo conmigo. Me ha invitado 2 veces a dar charlas fuera del país, con los gastos pagos, no pagué un centavo. Mira, eso vale, eso como dicen por ahí, eso no tiene precio. Claro. Entonces, yo conozco el PMI y veo que recopila las mejores prácticas, y empiezo a meterme con qué es lo que divulga, qué es lo que promueve el PMI, y a punta de voluntarios, ellos identifican las prácticas en todo el planeta, en 200 países. 180 países, 200 países. La verdad es que cualquier cosa que pase de 160 ya son muchos países. Y entonces, estos voluntarios han dicho, mira, aquí la gerencia de adquisiciones se hace de esta manera. El recurso humano se gestiona de esta manera. La estimación se hace de esta manera. Ellos han recopilado todo eso y lo han escrito en un libro que se llama el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge. Entonces dijeron, bueno, aquí está el conocimiento condensado. Es una guía, ¿recuerdan? El PMBOK no es una metodología. ¿No? Uno puede decir, mira, aquí te va el PMBOK y esa es la metodología. No, porque habla de las buenas prácticas de ejecutar procesos en la gerencia de proyectos. Y son 49 procesos. Entonces, obviamente yo no los hacía todos. Ahora sí los hago todos. Bueno, hay un proceso que el PMI dice que puedes no hacerlo, porque se pone un poco complicado estimar el costo de un riesgo. O sea, ¿cuánto dinero vas a perder si un riesgo aparece? Ese proceso de calcular el costo, el PMI dice, si quieres, no lo hace. Yo he vivido la evolución de la versión 3 a la 6, por cierto. ¿Cuándo te certificaste? ¿Qué año te certificaste tú? En el 2004. Y eso yo daba clase ya. Uno va a agarrar un ticket ahí en una panadería, mira, mire, yo me certifico. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjate, en principio tú debes entender cuál es la buena práctica según lo que ha identificado el PMI. Bueno, de hecho, el PMI llama PMismo. El PMI dice, si hemos encontrado que te rascas la oreja derecha con la mano derecha, bueno, tú puedes decir, bueno, pero con la izquierda no me ha ido tan mal, pero esa no es la buena práctica. Entonces, estas buenas prácticas, el PMI dice, bueno, usted quiere certificarse. El PMI comenzó con la certificación más importante, digamos, en la tapa del frasco, es la certificación como PMP. Ahora hay 8 certificaciones. ¿Qué es PMP? Project Management Professional. Que fue la primera. Es individual. ¿Me certifican? Es individual. Siempre es individual. Entonces, el individuo que dice, bueno, yo creo que sé algo de esto, yo voy a ver cómo se hace esto en el mundo. Y por cierto, hay muchas empresas que dicen, yo quiero un gerente de proyecto, estar certificado es un valor agregado, es un plus. Entonces yo daba clase ya en esa época y dije, bueno, yo sí he dado clase de esto. Y por cierto, ya más o menos usaba lo que sea el PMBOK. Yo digo, para mí debe ser fácil certificar. Bueno, no es que fue difícil, pero me metí un puñal realmente de los que son las mejores prácticas, porque yo siempre he dicho que ¿qué año fue eso? Eso fue en el 2004. El enemigo de la certificación no es el conocimiento. Yo estoy seguro que la gente que hace un posgrado o hace cursos de gerencia tiene el conocimiento, pero tiene que responder 200 preguntas en 4 horas. Es decir, no solo tienes que saber bien.
Si te vas a poner a pensar cómo se hace una estimación de costos y te vas a tardar una hora, no, o sea, el conocimiento. Yo siempre, una vez vi una, una forma de gestión de conocimiento que dice, yo... Uy, se cortó. Ya va. Martín se fue. Uy, lamento. A ver, Martín. Ah, se cortó. Volvió. Se cortó. No, yo no toqué nada. Yo no toqué nada. Bueno, yo decía que eso de aprender la gerencia de proyectos y aplicarla en modo automático, es como cuando tú manejas carros sincrónicos. Tú no estás pensando en pisar el croche y pisar el acelerador. Eso lo haces la primera vez, pero después te olvidas. Entonces, la gerencia tiene que estar metida en la sangre, ser un conocimiento inconsciente. De tal manera que cuando tú vas a un proyecto y dices, bueno, hay que estimar el costo, y tú tienes automáticamente un panorama de qué se trata eso. No tienes que ir a leerte el PMBOK para ver cómo es la estimación de costo. Entonces, ese conocimiento inconsciente logras tenerlo y realmente lo aplicas. Yo compré un libro hace tiempo de un tal Malcolm Gladwell que se llama Blink. Blink quiere decir, en resumen de todo el libro, es que tú cuando estás frente a algo, basta un parpadeo para que te percates de que hay algo que no está bien. Y eso lo relacionaba con la gerencia de proyectos. Mira, aquí hay una documentación, esto no está documentado, la gente no sigue una metodología. Uy, se volvió a cortar. Ajá, ya, volvió. Volvió. Titila. Sí. Espero que no sea tu wifi. No, puse el wifi más serio que tengo en la casa. Y está en color verde, así que está bien. Bueno, lo cierto es que tú ese conocimiento inconsciente lo conviertes en una forma de vida, en un comportamiento, en este caso hacia la gerencia de proyectos, de tal manera que se vuelve una forma de vida. Cuando tú eres gerente de proyecto, lo eres las 24 horas del día. O sea, piensas como gerente, eres un individuo ordenado, estructurado, metódico, comunicativo, trabaja en equipo. Eso no lo puedes dejar en el trabajo. O sea, tú no puedes llegar a la casa y cambiarte de ropa y dices, ya no pienso como gerente. Eso me trae problemas en la casa. Porque cuando yo le digo al hijo mío, ¿a qué hora llegas? Y me dice pronto, yo le digo, hijo, cuando yo pregunto hora, yo espero un número. No me digas pronto, eso es ambiguo. Y me dice, coño, papá, tú sí hablas raro. Pero así son las cosas. Pues uno está acostumbrado a cuando te pregunten cuánto hay de aquí a Maracay, uno te dice una hora y otros 100 kilómetros, y uno dice, coño, la verdad es que el error es mío, porque yo debí preguntar cuánto tiempo o qué distancia. Entonces me percato de que yo también pregunto de manera errada, y si pregunto de manera ambigua, la respuesta seguramente va a ser cualquier cosa. Entonces en eso se convierte un gerente de proyecto, en un individuo que es estructurado, organizado. No dejar baches, no dejar dudas en las conversaciones. No deja. Entonces te vuelves un individuo insoportable. Porque eso pasa en el trabajo. Cuando tú dices a alguien, ¿cuánto tiempo vas a tardar en esto? O dame el estatus. Mira, yo recuerdo, yo estuve hace poco en un proyecto donde había gente mayor que yo, si es que eso es posible, y yo tenía que recopilar la información, porque bueno, lamentablemente ahí la herramienta no estaba en la nube, porque hay que meterse con la tecnología. Entonces yo pedí los estatus y siempre hay alguien que no entrega el estatus. Y yo digo, pero no acordamos eso, y acordamos la forma de hacerlo, y acordamos el contenido, y acordamos que ese estatus es importante, no porque yo lo pida, sino porque hay que reportar el progreso del proyecto a otras instancias. ¿Por qué demonios no entregas el estatus? No, es que estoy muy ocupado, o ocupada, ¿no? Es que hay mucho que hacer, y entonces la gente comienza a dar excusas de por qué no hace las cosas. Y eso, yo creo que hay que combatirlo, y eso se puede hacer fácilmente, y también lo he hecho. Por ejemplo, cuando tú vas a comenzar un proyecto, tú tienes que leerle la cartilla a los del proyecto. Mira, se va a hacer esto, se va a hacer de esta forma. Es más, ¿ustedes están de acuerdo? Levanten la mano, la señal de costumbre, sí, estoy de acuerdo. Entonces, ya tú tienes que buscar que la persona diga que está de acuerdo, porque si no está de acuerdo, entonces uno tiene que atender eso ahí antes de que arranque el proyecto, porque
de esa manera tú logras un acuerdo, aunque siempre hay alguien que no lo cumple. Siempre, siempre. Y uno se pregunta, Bueno, pero porque es dijo que parte de un sí. equipo, es parte de un equipo. ¿Y cómo controlas el equipo cuando la gente te falla? Bueno, otra vez tampoco le puedes decir, mira, yo te voy a decir un pequeño cuento. Hace mucho tiempo yo estuve en un congreso de gerencia en Denver. Ajá. Bueno, en esa época apareció uno que era el secretario de defensa, Colin Powell. Colin Powell era el secretario de defensa, estaba Apareció en jubilado, el él fue. jubilado, apareció en el. Sí, o Colin sea, Powell el era tipo, famoso político bueno, ya te sé lo que americano. pasó. Sí, entonces él se jubiló y comenzó a apoyar al PMI. Bueno, yo no sabía eso. Entonces, yo fui a Denver y cuando entro había 4.000 personas. Son eventos, Esos bueno, no americanos que te hacen imaginas. esos eventos espectaculares con show y Y además, conferencias cada tú, 10 tú- minutos. tú no sientes que hay 4.000 personas, o sea, te enteras porque te lo dice alguien, el moderador, no hay esa aglomeración. Bueno, entonces cuando estamos sentados todos en un anfiteatro inmenso, entra el tipo y la gente comienza a aplaudir como si hubiese entrado Jesucristo al salón. Me Y se imagino. paran. Y yo digo, bueno, ¿quién es ese negrito? Me dice el de la, oye, Colin Powell. Ah, bueno, sí, está bien. Pedro Pérez, bueno, está bien. No, yo sí sabía más o menos quién era Colin Powell. Pero el tipo dice lo siguiente. Él comienza a apoyar la gerencia de proyectos y eso para él había sido una especie de conflicto. Porque cuando él era militar, él le dice a alguien, ve y toma la colina. El tipo va y toma la colina. No, no hay duda. No, Es una bueno, me orden. imagino, es una orden. Pero él dice que el soldado obedece porque el soldado entiende que esa orden es la que le va a asegurar la vida al soldado. No le va a decir que tome la colina por el lado peligroso, le va a decir que tome por el lado más seguro o por donde va a estar más protegido. Cuando él se jubila y empieza a apoyar el PMI, a él le dicen que el gerente no da órdenes. Él dice, no puede ser. O sea, yo no le puedo decir a alguien, ve y pinta la pared. No, porque te va a decir, ahorita, ahora, para ver, ¿son qué? Ahora Son, son, almuerzo. son, 12:30. No, para de comer. Uy, me duele la cabeza. No, pero ¿para qué voy a comenzar esta para pintura ahora? Se va a secar y se va a dañar mañana a primera hora. Y Dios esté libre de que no sea viernes, porque no se va a hacer el lunes. Y él dice, yo no entiendo, o sea, pinta, ve y pinta. No, no, Colin, ahorita no, mañana. Uy, otro bache. En- Pasó Entrégame el el gallo. estatus. Coño, sí, pero es que, Colin, en un ratico, ya voy. Y él decía, yo no entiendo eso. Entonces uno debe entender que cuando trabajas con gente, no es un tema de darle órdenes. Primero, tú tienes que trabajar con la emocionalidad de la Y gente. O eso sea, tú Colin tienes Powell, que... que era Colin Powell militar, tuvo que aprender a manejar a la gente del Ah, mundo civil. exacto, exacto. Y cuando hablaba de gerencia, es la influencia. La palabra es influencia o motivación. ¿Cómo logras tú que el individuo haga las cosas de manera motivada? Porque si lo hace motivado, seguramente lo va a hacer mejor. Si está preocupado porque no gana un buen sueldo, porque quiere trabajar en otro sitio, entonces va a parapetear el trabajo, no lo va a hacer bien. Entonces, el gerente de proyecto tiene que velar porque el individuo esté motivado, lo influencia o aplica técnicas de coaching para que realmente el individuo haga las cosas que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque además se comprometió a hacerlas. Entonces, tú tienes que buscar el compromiso del individuo. Entonces, si tú le dices a alguien, esto lo vas a pintar en 5 días, es distinto a que él diga que lo va a pintar en 5 días. Él ha creado el compromiso de su parte. Entonces, cuando tú logras Tú eso, tienes que y obligar, o sea, es un beneficio tratar de convencer a la persona de que él diga lo que tiene que hacer, en qué se comprometió él. bueno, digamos que esa es la buena práctica, no siempre vas a poder. Entonces, bueno, también recuerda que en un proyecto que dura un año, hay recursos que van a comenzar en el mes 1, otros en el mes 5, en el mes 7, el mes 9, van en diferentes meses. Entonces, es posible que tú algunos los conozcas ahorita, otros no los conoces. Usted pregunta, ¿cómo logro yo que esa persona que venga, que va dentro de 6 meses, venga primero motivada o que de verdad cuando le digan, mira, alguien, un juicio experto, dijo que esto se pinta en 5 días y cuando viene el ejecutor dice, 5 días, no, son 8 días. Si eso va a pasar, es bueno que te lo diga lo antes posible. O
Entonces, no que te lo diga el día que llegue, sino que te lo diga un tiempo antes para tener un margen de maniobra. Entonces, eso es lo que hace un gerente. Pero No, no entonces se vuelve... un gerente es un poco lo que yo le digo a mis alumnos en clase, que manejar personal obrero es 95% psicología y 5% experiencia, porque el tema es muy psicológico, convencer a otra persona bueno, que te siga o que te haga caso. ¿Cómo haces? Bueno, fíjate, eso es un tema súper importante. De hecho, te voy a decir algo O inclusive importantísimo. psiquiatría, porque uno llega a unos Sí, niveles difíciles. yo que me he metido en internet recientemente, el PMI está separando dos cosas importantes. Lo que llaman el soft skills, que son las habilidades para lidiar con la persona. Las blandas, Y lo que llaman las blandas. bueno, no sé por qué las llaman blandas, porque de blandas no tienen nada. Pero lo llaman soft skill. Ah, porque así suena bien. Ah, ¿tú tienes soft skill? Bueno, sí. Bueno, tienes que ver cómo demuestras que las tienes. Como el Y software y el hardware. exacto. Y el otro es el power skill. Así lo llaman, en donde eso tiene que ver con, pero no es para gente, es para los temas técnicos. Los temas técnicos. Entonces, porque tú vas a decir, tienes que buscarte a alguien que sea bueno en todos los temas técnicos o áreas de conocimiento y también que el tipo sea hasta medio psicólogo. Bueno, sí, por ahí van los tiros. Por eso es que ese individuo vale tanto, porque es un individuo que logra identificar cuál es la forma de hablar con un obrero, la forma de hablar con un técnico, con un ingeniero, con un curso experto, con un interesado que es dueño de empresa, con un cliente, con un proveedor, o como dice el mismo PMBOK, y con todo aquel individuo que se crea interesado en el proyecto. Porque supone que tú vas a hacer una obra civil y cortas un terreno, se va a venir alguien, mira, pero y las maticas, y las lagartijas, y los conejos, yo soy... O me llegó polvo a mi casa al Ah, lado. sí, sí. Y entonces ahora tengo una enfermedad pulmonar por culpa tuya. Bueno, tienes que lidiar. Eso no es cuento, eso es así. Pero Entonces, eso es, en realidad el PMI, entonces eso es inteligencia emocional, es manejar la inteligencia emocional. sí, sí. De hecho, esa es una de las técnicas en relación al soft skill, la inteligencia emocional, la capacidad de interactuar con un individuo para que, porque mira, por definición, va a haber conflictos. Cuando tú trabajas con gente, hay conflictos, porque el conflicto es natural, es propio de la interacción humana. O sea, uno puede decir, de hecho el PMI habla de las estrategias para la solución de conflictos. Tú no le puedes decir, no, chico, ahora ve y haces la cosa porque el lenguaje de la mano importante. Te lo ordeno. Exacto, esto es una orden, esto es, te invito, las manos abiertas, te invito. No la veo las manos. ¿Cómo es? Déjame ver, te invito a ser parte de, el otro es como tú allá abrazar, y yo ¿no? aquí. Claro, de hecho la palabra es embrace. Exacto. O sea que la gente puede pensar que andas por ahí abrazando a todo el mundo. Y no. Bueno, te puede hacer pana de alguien, pero no es un embrace, es un abraza, porque va a haber diversidad. Porque es que la inteligencia emocional también se mide, o sea, o la evalúan o la estudian también con la corporal, no sé, con el lenguaje corporal. Bueno, y esa es la famosa tragedia de estos equipos virtuales, en donde si el tipo se pone así y dice, necesitamos tener la obra culminada para mañana. Y entonces tú no estás viendo que los pies están temblando, que de verdad está sudando, que no le pone emocionalidad a la voz, no le pone tono. Y entonces uno dice, este se está durmiendo ahí, ¿qué pasa? ¿Estará hablando en serio? Porque la verdad es que yo no veo, o sea, pierdes una cantidad importante de comunicación corporal que no se puede transmitir o que no es fácil ver a Pero través vamos de... ¿tú cómo ves esta cosa de la pandemia? Bueno, claro, no se trata de opinión, trata de experiencia profesional. Pero el tema de la pandemia, la educación a distancia, o sea, esto es imposible, o sea, vamos hacia un trabajo a distancia estamos todos en la casa Sí, y además ahorita ayer, bueno, no todo el mundo se enteró de la noticia, un mes más, tenemos 3 un mes meses. más, un mes más. Fíjate, yo conversaba hace poco esto con alguien que decía,
Mira, hay cosas que sí pueden ser virtuales. De hecho, a lo mejor ya lo hacíamos y no nos damos cuenta. Cuando tienes que hablar por teléfono con alguien y llegamos a acuerdo con alguien, o por teléfono, o por WhatsApp, o por donde sea, y ya lo hacías. Ahora tienes que hacerlo formal. Tienes que identificar qué cosas pueden ser totalmente virtuales, cuáles tienen que ser virtuales, pero vas a tener que ir, aunque sea un par de horas, aunque sea un ratico, ir a medir el pulso para ver, sí, está vivo, ok. Pero hay cosas que no. Entonces, La construcción. no puedes pintar un edificio por internet, no se puede. Ahí, un encofrado por internet, no. Imposible. Imposible. No creo ni siquiera que la gente de Tesla lo esté pensando hacer Y además, con un robot. por cierto, y además mantener la distancia que llaman, no la distancia social, yo diría la distancia personal en una obra cuando todo el mundo está trabajando en un mismo, imposible tampoco. Bueno, te puedo comentar algo. Hoy vino a mi casa alguien a reparar una nevera. Vino de Propatria y se vino en metro. Y dice, en el metro no cabe la gente. El metro está full. Están unos policías en la entrada. Mira, tú, epa, la mascarilla, aléjate. Pero después te meten en el metro como está rompiendo. La gente naturalmente está rompiendo con la pandemia, no se soporta. Con el encierro. Tiene que salir. Sí, tiene que salir. No les queda otra. Entonces, digamos que suponte que en una empresa, porque son temas financieros, temas de agregarle valor a la empresa, tú puedes decir, bueno, yo esto lo hago virtual y voy a la empresa mediodía a la semana. Si es que a mediodía agrega valor, habría que ver qué duración me permite estar ahí. Entonces, tiene que haber cosas totalmente virtuales, mixtas y cosas donde tienes que estar ahí, tienes que tener a alguien. El otro día hablábamos del rol de gerente de proyecto. Está bien, el rol de gerente de proyecto tiene que haber, es el tema de decidir a quién le pones el rol de decidir cosas. Entonces, habrá cosas que decidir. Es como si tú me dijeras, suponte, me pones un escenario de 3 proveedores. Y yo que tengo la autoridad para decidir y el dinero para invertir, yo digo, te vas con el proveedor B. Y a lo mejor yo no fui a las reuniones. Alguien hizo el trabajo, me pone a mí el panorama y yo decido. Es posible, ojo, pero eso ya funciona así. Lo que pasa es que a veces como lo hacemos físicamente, yo no me reúno con todos los proveedores. Tú me filtras a los proveedores, me dices cuáles no cumplen. No tiene PMP, no, eso no lo escuchamos. No tiene los recursos disponibles, no. Dime solamente los que cumplen con este criterio y entonces yo puedo tomar la decisión. Ahora, ¿soy realmente un gerente de proyecto porque tomo esa decisión a distancia? Ahí es donde yo pudiera poner la duda. No sé si soy un gerente. Porque la gente quiere ver la cara a alguien en sitio. Y cuando alguien esté mezclando cemento y esté el trompo dando vueltas y el camión se voltea y se cae la grúa, tú no vas a decir, mira, llama por WhatsApp ahí a fulano para que vea la grúa en el piso. Y por cierto, está encima de un par de obreros. ¿Qué hacemos? No, tiene que haber alguien en sitio que resuelva eso. O sea, yo creo que es un tema de diluir la responsabilidad, pero tiene que haber alguien presente. Por lo menos o sea, ¿por qué hacer un curso? ¿Por qué certificarse? A ver, la certificación te permite una cantidad de conocimientos. Cuesta plata. Fíjate, el otro día, yo sigo mucho al PMI, obviamente, soy presidente del capítulo, estoy certificado, tengo 20 años hablando. ¿Cuánto tiempo tiene siendo presidente del PMI capítulo Venezuela? 5 años. Tú te quejas de... No, ya va, ojo, pronto vamos a comenzar elecciones. Pronto vamos a comenzar elecciones y yo caigo por defecto en lo que llaman el past president. El past president es el individuo que como conoce el PMI, no deja que se aleje mucho para que a los nuevos les expliques cómo es la cosa. Entonces, bueno, por ahí van los tiros. Comparar un poquito, o sea, ¿por qué certificarse? O al revés, los gerentes que tú conoces, gerentes de grandes empresas, son todos certificados. No, y son muy buenos, por cierto, son buenos. Los buenos gerentes, o sea, Donald Trump, bueno, se metió en la política, pero un gerente donde yo creo que de inteligencia emocional es número 1.
Bueno, Y Chávez también era de inteligencia emocional, manejaba al público, no eran no, certificados PMI. bueno, pero de repente manejan unas necesidades de individuos. Mira, yo vi el programa de Donald Trump, no me acuerdo cómo se llamaba, donde la famosa frase de Donald Trump, usted está despedido, You're porque, fired. exacto, ponían a equipos a hacer algo y los equipos fallaban. Entonces él decía, ah, tú fallaste, estás votado, estás votado. Pero tú no puedes hacer una gerencia de proyectos, tú lo puedes hacer en un programa vistoso, o sea, porque si tú eres un gerente de un proyecto y tienes un recurso que no rinde, esa es tu responsabilidad, tú lo colocaste ahí. Ah, no, lo voy a votar. De que alguien lo haga malo, yo soy culpable. Sí, sí, definitivamente, por supuesto, no. ¿Qué vas a decir? No, yo soy gerente, pero esos son, mira, esos obreros malucos que no Sí, pueden hacer un encofrado bien. Bueno, ¿y quién los entrevistó y quién decidió que esos son? Tú. Entonces, la responsabilidad, mira, el PMI dice que todo lo que sale bien se y todo llamaba lo que sale mal, el aprendiz, ese el programa, aprendiz, Ana Fau. Sí, de ahora lo aprendiz, recuerdo. siempre me acuerdo, me acuerdo. Entonces, cuando tú tienes que, y eso es parte de lo que es la gerencia de proyectos, tú tienes que enseñarle a tu equipo de trabajo a ser gerente de proyectos, porque esa gente algún día te va a reemplazar y tienen que entender los temas emocionales. Y yo entendí hace rato que si no te conectas emocionalmente con tu equipo, vas a fracasar, porque es gente, y tú sin gente no haces nada. Yo la otra vez vi una máquina que pone ladrillos. Claro, Yo la lo vi máquina no, de Instagram, de esos videos. sí, sí, la máquina no se va a poner brava. A la máquina no te va a decir que Y trabaja no, 24 por 24, dice trabaja ella. 24 por 24, no hay calle. El baño, tú tenías una hora sin baño. No, no hace falta casco. Bueno, por tener que poner un techo porque le puede caer en la cabeza. Bueno, no tendrá la cabeza, encima le caerá el ladrillo. Pero está bien, son cosas mecánicas repetitivas que puede hacer una máquina, pero necesitas gente. Igual vas a necesitar el que arma el robot y lo pone ahí, el que se lo lleva. Y el que le tuerca. Lo que puede cambiar es el ruido. Sí, hubo Entró una llamada, disculpa que entró Pero a una mí no, llamada. a mí no. Sí, no, ya la rechacé. No, ya la Ah, rechacé, espero que no insista. no, yo No, le puse vale. a todos mis seguidores que no me llamen. Sí, por favor, Pedro, no me llame. Ahorita no puedo atender. Entonces, perdón, estábamos Bueno, hablando de por qué certificarme. bueno, a ver, el certificado, suponte, vamos a suponer que tú quieres un gerente de proyecto. Y entonces voy yo y te escribo un currículum espectacular. Y viene alguien y te dice, mira, PMP. Tú vas a decir, bueno, el currículum, el papel soporta todo, y ahí puede decir cosas buenas y cosas que a lo mejor están retocadas. ¿Quién sabe? Es posible, ¿no? Lo cierto es que el que te dice, mira, PMP, ese tipo o esa tipa estudió, practicó, leyó e hizo un examen de un nivel de complejidad importante que te hace pensar que todo lo que tú necesitas que ese individuo sepa, lo sabe. El otro te va a decir, yo sé de EDT, sé de procura, sé de línea base, sé del tema emocional, sé de comunicación, sí, pero demuéstrame que mira, llama a mi jefe. Bueno, y el jefe después de su tío, su hermano, su cuñado. A ver, ciertamente hay gerentes buenos, ciertamente hay gerentes que han estudiado y han hecho un examen para demostrar que saben lo que tú necesitas. Ahora, tú vas a invertir 20 millones de dólares. ¿A quién se los das? ¿Al tipo que ha demostrado que tiene conocimiento o al tipo que ha demostrado que tiene un buen currículum? Bueno, esa es tu famosa decisión. ¿A quién le das esa responsabilidad? Eso no garantiza que el PMP no va a fallar. No, lamentablemente no hay garantía. O que el gerente va, que sea, no garantía, no es una garantía, o sí. No hay garantía. Digamos, es lo que el PM dice. Lo que hace es aumentar la probabilidad de éxito, siempre. Si tú eres el mejor gerente del mundo, tú aumentas la probabilidad de éxito, pero no la puedes garantizar. No la Las garantías garantiza. no existen. Desgraciadamente, la garantía no existe. Pero aumentas la probabilidad. Que por cierto, no le hemos comentado a los seguidores, los que nos están viendo, que cualquier pregunta, se me lo olvidó decírselo, cualquier pregunta que le tengan a Martín Serpa, de cualquier tipo, del tema de gerencia, que no me ha dejado de hablar de su currículum, porque nos quedamos pegados por el tema de gerencia,
bienvenida sea, y la idea es que a medida que hacia el final de la conversación las vamos contestando o las vamos contestando en el momento. Ahí vemos. Perdón. La verdad que sí, no, la gerencia es un tema espectacular. Hay en tu currículum viendo también responsable del PMO Movistar. O sea, estamos hablando del PMI, el PMP, y hay una cosa que se llama PMO y el NPI. De ese hay mucho. Bueno, eso de los acrónimos es un tema importante. Lamentablemente, el PMO es la Oficina de Gestión de Proyectos o la Project Management Office. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que tú en tu empresa tienes, no sé, 10 proyectos y pregunta a alguien, ¿y cuál es la metodología? Y bueno, no hay metodología, pero todos son individuos que saben mucho y cada quien va a hacer las cosas como les parece. Ahora necesito que al equipo que trabaja conmigo se les expliquen las herramientas. Bueno, primero, ¿cuál es la herramienta? Uno usa Primavera. Yo uso Project, yo uso Open Project, yo uso Excel, yo uso PowerPoint. Entonces tú lo que tienes es un montón de gente usando herramientas. Además, yo la uso en la nube. No, la nube yo no, perdón, porque no hay internet y la nube es un problema. Yo uso Trello, yo uso Asana. Yo uso mi agenda. Bueno, esa también es una herramienta. Entonces, ¿qué hace la oficina de proyectos? Trata de poner estándares, procesos, indicadores únicos para la empresa, pero con cierta flexibilidad, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando esa oficina de proyectos vela porque el equipo de proyectos, que puede ser, en el caso de Movistar, era 160 personas que desarrollaban aplicaciones. ¿Tú coordinaste una oficina de 160 personas? No, la oficina tenía 10 personas. Por esa oficina... Por ahí se conectó Johan Durre, que creo que... En esa oficina... De Movistar. Sí. ¿Cómo está Johan? Están hablando de Movistar. ¿Qué tal, Johan? Bueno, en esa oficina éramos 10, 12 personas. Pero ¿quién le explica a todo el universo que desarrolla alguna aplicación cuál es el sistema que se usa? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son la metodología? ¿Cuáles son los procesos, los procedimientos? Hay que usar, yo creo que en esa época usamos Project Server. Bueno, ¿cómo se usa eso? Bueno, Alex tiene que encargarse de explicarle a la empresa cómo se usa la herramienta de control y gestión de proyectos. Pero es una oficina externa. Es una oficina externa que asesoraba a Movistar. Bueno, en principio yo era un externo, después pasé a fijo. Porque, digamos, se decía que ese rol no podía estar externo porque ese rol conocía todos los proyectos, todos los costos, todos los detalles. Es decir, tú no le puedes dar ese conocimiento a un externo. Entonces, yo pasé a ser fijo en ¿Cuántos proyectos llevaba Movistar? O sea, ¿qué cuento nos tienes por ahí de toda esa experiencia? ¿Cuántos años fueron esos trabajos? Eso fueron casi 2 años. Y el portafolio, que es lo que hace la oficina de proyectos, maneja portafolios de fácilmente... Portafolio es una serie de... Un portafolio es el conjunto de proyectos que la empresa ejecuta para cumplir con las metas. Tus metas pueden ser estratégicas, pueden ser regulatorias o pueden ser también ser de... ¿Otro bache? ¿Ya? ¿Otro bache? Ajá. Sí, entonces, bueno, todos esos proyectos que la empresa ha dicho, bueno, yo tengo una cantidad de dinero para invertir y crecer, porque si algo hace crecer a la empresa es un proyecto que te genera un producto o un servicio nuevo. Si no hay nada nuevo, la empresa es la misma. Claro, tú puedes optimizar los procesos. Esa es una forma también de tener más ingresos. Entonces, el portafolio es el conjunto de proyectos que se han decidido realizar. Y pueden estar, en esa época estaban entre 30 a 40 proyectos, que es una cantidad importante de proyectos. En otros bancos, yo he conocido portafolios de 200 proyectos. Claro, como son... 200 proyectos simultáneos. Sí, no, en el año. Sí, no, simultáneos. Bueno, muchos van a comenzar, muchos van a terminar, que es parte del indicador de la oficina de proyectos, es decir, mira, yo tengo este dinero para invertir en los proyectos. Yo solo me entero del mío, que a lo mejor dura 4 meses o 6 meses, pero hay 50 más. Eso lo sabe la PMO. Ahora, si no hay una PMO y hay 50 proyectos, yo te pregunto,
¿Cuánto se ha invertido en los proyectos? No sabes. ¿Cuántos están atrasados o adelantados? Además hay que entender que si tú te atrasas como proyecto, vas a perjudicar a otro proyecto porque los recursos no los vas a liberar. O tal vez tu producto va a ser utilizado por otro proyecto. Y si eso, yo no lo sé porque yo estoy enfocado en mi proyecto, pero la PMO sí. Donde no hay una PMO, ese control se pierde. Y entonces no sabes cuánto has invertido, no sabes si vas a cumplir con las metas. Las grandes empresas deberían tener una PMO, una oficina Sí, que mira, gestiona todos sus proyectos. es obligatorio. Hay un documento que se llama, el PMI lo elabora y se lo hace llegar a sus miembros, que se llama Pulso de la Profesión. Es cómo se come esto en el planeta. ¿Qué porcentaje de empresas tienen oficinas de proyectos? ¿Qué porcentaje de gerentes están certificados? De cuarto grado de educación en gerencia de proyectos o de quinto grado de formación en gerencia. Esas estadísticas existen, pero en todo el planeta. ¿Qué hice yo, por cierto, como un trabajo que era muy interesante para el país? Nosotros como capítulo nos apoyamos mucho en voluntarios. Y yo le dije a una persona, que ya lo he hecho dos veces, el pulso de la profesión para Venezuela. Es decir, búsquete en Venezuela, a través de nuestras redes sociales, vamos a hacer la encuesta que el PMI hace en todo el planeta, vamos a hacerla en Venezuela. Y ya hemos hecho dos pulsos. Bueno, pero bueno, esa encuesta tienes que hablarnos de todas ellas. Esa encuesta, mira, pero son encuestas, ¿sabes? Lo hermoso de esa encuesta es que es venezolana, o sea, es hecha a personas de Venezuela que se dedican a la gerencia de proyectos en Venezuela y bueno, a lo mejor de 200 o 300 han respondido 60 o 70, pero es la primera vez que existe en el país esa estadística, eso no existía antes y nosotros nos encargamos de que esa estadística continúe. Por cierto, voy a hablar con esta muchacha, espectacular persona, la tercera vez. para que haga el tercer pulso de la profesión Venezuela. Esos pulsos los pueden conseguir en la página del PMI Capítulo. Ustedes googlean PMI Capítulo Venezuela y se van a la página y pueden ver esas publicaciones ahí. Y ahí dice... ¿Qué nos cuenta? ¿Qué dice? Que, o sea, estamos comparado con el mundo, ¿Venezuela está un desastre como estamos? ¿O estamos bien? ¿O las pocas empresas sobrevivió? O sea, ¿qué nos puede decir de ese pulso? Ese pulso ocurrió el año pasado. Eso se hizo, se comenzó esta época el año pasado, tardó un par de meses en hacerse y dijo cuántas empresas tienen oficinas de proyecto, cuál es el nivel de gerentes de proyectos con instrucción en gerencia de proyectos, qué cantidad de proyectos eran exitosos y cuáles no lo eran. Esas estadísticas están ahí. Son espectaculares. Ahora no las tengo frescas, pero ciertamente las empresas grandes, casi todas tienen oficinas de proyectos. La banca, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones tienen PMO, sí las tienen. Los bancos tienen PMO. Las empresas pequeñas, no tanto, pero las empresas grandes la tienen. O sea, la empresa grande ha aprendido que ese rol es necesario para darle un control, porque no estamos hablando de 20 personas, estamos hablando de 200, 300 personas, hablamos de 40, 50, hablamos de un presupuesto millonario en dólares para que la empresa crezca. Eso no se lo puedes entregar a gente que no esté preparada. Esa es la gente que ha respondido y ciertamente ha sido alentador. Hay todavía mucho más trabajo. Por ejemplo, si esa encuesta fuera respondida por el sector público, que ciertamente lo ha hecho, y no hemos encontrado tantas PMOs en el sector público. Y yo creo que, mira, hay una cosa interesante. En Estados Unidos se creó una ley para que un organismo se encargue del control y la gestión de los proyectos públicos. Sería espectacular que, por ley, es ley, o sea, tú no puedes decir, yo no voy a hacer A, B, C, D, o no, voy a contratar, pero lo voy a hacer como empresa mía, no, lo vas a hacer como la ley lo establece. Sí, es un poco común. Bueno, sí, aquí hay algo de eso, pero es muy tímido, y sería espectacular que el sector público tal vez comenzar por una alcaldía y que la alcaldía diga, yo tengo una alcaldía con una oficina de proyectos y regulo, controlo, planifico y gestiono los
proyectos de la alcaldía bajo estas prácticas reconocidas de manera internacional. Sería la tapa del frasco. Y que después claro, cuando salgamos de todo este desastre. Sí, ahorita probablemente, ahora con la pandemia menos, pero mira, yo creo que eso es de primer mundo. Deberíamos tener eso. Has trabajado en banco, fíjate, implementación de la oficina de gestión de proyectos en mi banco. Mi banco Sí, a ver, perdón. he hecho eso, o sea, te hablo de no solo la teoría de la oficina de proyectos. Cuando voy a tu empresa, te digo cuál es la PMO que tu empresa necesita. De hecho, por cierto, esa charla la di hace mucho tiempo en un congreso. Se trata de identificar qué proyectos tienes, qué recursos tienes, qué conocimientos tienes, qué autoridad estás dispuesto a darle a esa oficina de proyectos. ¿Vas a querer que tome decisiones acerca de qué proyectos va a ejecutar o no? ¿Vas a darle recursos para que se encarguen de la herramienta? Porque la herramienta hay que administrarla, hay que parametrizarla, hay que gestionarla, hay que actualizarla, hay que divulgarla. Necesitas a alguien que se encargue de eso. Ahora bien, tú puedes encargarte de eso o contratarlo. Es un poco lo que yo, de hecho, cuando hago estos servicios, le digo a la gente, mira, aquí están los roles de la metodología, los roles de la herramienta, los roles de los indicadores, del apoyo a los gerentes de proyecto, de las relaciones con el resto de la empresa. Porque hay que entender que el proyecto es para la empresa, es para toda la empresa. Tú no puedes decir, si falla un proyecto, ay, falló el gerente. No, falló el gerente, falló el equipo, falló la PMO, falló la empresa, porque la empresa va a dejar de percibir un producto, un servicio que esperaba tener para dar utilidad. Ahora no lo va a tener. Entonces tú no le puedes decir al gerente de proyecto, tú pusiste la torta. O sea, toda la empresa falla. Y ese es el concepto de agilidad que se le quiere dar, que el PMI quiere darle como un vuelco, decir, mira, la agilidad es corporativa, la agilidad es de toda la empresa, no es solamente de un individuo que entrega algo en pocas semanas. Y ese es un poco el futuro de la gerencia de proyectos. Mira, fíjate, hay una pregunta que creo que nos puede ayudar de Yatan Lead hace unos 6 minutos. Tú me estás oyendo, perdón, porque... Yo sí. Ella dice, muy interesante, ¿hay algún posgrado, curso, programa de gerencia que recomiende por su experiencia? Y quizás nos quedan ya poquitos minutos, tratar de redondear qué hace, o como pregunta, y fíjate lo que te pregunta Yatan Lead, ¿qué hace una persona que quiere meterse en ese mundo? ¿Qué universidad o qué posgrado o qué curso? ¿Cómo ayudarlos para que se formen en esa área? Fíjate, ahí en la Católica está el posgrado, que es presencial y también es virtual. Yo di clase ahí un montón de años. En tu currículum está, sí. Sí, de hecho, por cierto, hace 2 meses, un poco antes de la pandemia, fui a dar una charla en la Católica y yo le recomendé a la responsable del posgrado que, bueno, que hiciéramos una revisión de los temas, porque la gerencia ha cambiado un poco, ha evolucionado y sería bueno que los posgrados tengan esa actualización. Es un tremendo posgrado y los profesores son espectaculares. Algunos están certificados como PMP en la Católica. En la Monte Ávila también existe ese posgrado. Yo también he dado clases ahí. ¿Cómo se llama en la Católica el posgrado? Especialización en posgrado de gerencia de proyectos, EPDGP. Ya las siglas me las sé de memoria. EPDGP en la Monte Ávila. ¿Y en la Monte Ávila? Esa es la Monte Ávila. EPDGP es posgrado de gerencia de proyectos en la UCA. Se llaman especial, sí. Son posgrados en gerencia de proyectos. Sé que en la central hay uno. En la central no hay. Sí hay. Tal vez eso no los conozco mucho, pero entiendo que hay que alinearlos un poco más con los temas del PMBOK. Ahora bien, hay que entender algo. El PMBOK tal vez uno de los más conocidos, pero hay otras metodologías en otras regiones del planeta. Está IPMA en Australia, en otros sitios en donde hablan también de gerencia de proyectos. Está PRINCE2, que es en el Reino Unido, que es una metodología de gerencia de proyectos. Eso sí son metodologías. El PMBOK no es una metodología, PMI no es una metodología. Y PMA es una metodología. PRINCE2 es otra metodología. Pero cuando tú las ves, es lo mismo. O sea,
cuando tú tienes que identificar la necesidad del individuo, tienes que identificar la necesidad del individuo. O sea, no pones un proyecto sin eso. Entonces, todas las metodologías se parecen a lo que el PMI dice que es una guía. Entonces, es bueno entender que si no digo lo que dice el PMI, estoy mal. No, no, no. Tampoco hay que tomárselo de esa manera. Pero hay que entender que hay conceptos que son universales, como planificación, control y gestión de proyectos. Y aquí el que más aplica es el del PMI, que se parece mucho al de todas las demás metodologías. Entonces, ciertamente puedes ir en la UCB, hay un posgrado relacionado con eso. Hace poco hablamos de dar un diplomado. Ojalá logremos cristalizar eso. Y bueno, hay que buscar. Hay también empresas que también dan estos cursos o estos diplomados, pero ya, digamos, no son de carácter universitario, pero son también buenos. Es cuestión de buscar qué empresas los dictan. Fíjate, dos preguntas a la vez, la misma Yatanli. Es virtual, o sea, si lo hago virtual, esa certificación es internacional, o sea, se puede hacer virtual. Y el otro, Sergio Bello 10, pregunta, ¿cuál es el precio del PMP en Venezuela? Y además ustedes tienen un congreso, una cosa anual donde explican estas cosas. Échanos el cuento en poquitos minutos, quedan 2 minuticos. Wow, bueno, eso es un sprint. Puede ser un sprint. Nosotros hacemos congresos en Venezuela. Somos los únicos que hacemos congresos en gerencia de proyectos en Venezuela. Por cierto, metemos más de 400 personas en el congreso. Casi más personas que nuestros equivalentes compañeros de capítulos en otros países. La membresía, en este momento hay 3 membresías. Van a cambiar. Están planificando cambiarlas probablemente para el año que viene. Está la membresía de profesional, que cuesta $129. Está la membresía anuales. Sí, 129 más 10, porque te cobran un fee por un cargo administrativo. Son 139. 129 más 10. Todos los años tengo que pagarlo. Los otros 10 no te los cobran. 129 más 10 es la primera vez. La primera. Y luego 129 después anual. Exacto. El PMI. Sí. El PMI como membresía. Es como, yo voy a ser miembro de un club. Me meto en la página del PMI, www.pmi.org, le doy membership, lleno mis datos, paso la tarjeta y tienes acceso a más de $1000 en libros, a seminarios web vivos y grabados indefinidos, artículos, el pulso de la profesión, PMI Today, PM Journal, todos los artículos relacionados con estas gratis. Bueno, en un minuto, el otro nivel. El otro nivel es estudiante, $32, y retirado, $60. Ya tú eres retirado, $60. No, todavía no. Todavía no. Pronto. Entonces, bueno, yo estoy a la orden. Tú estás dando cursos también con nosotros. Sí. De hecho, hoy me acaba de llegar que se inscribió otro. La verdad es que, mira, y es que podría estar horas y horas hablando de las bondades y los beneficios. Este curso que grabamos el año pasado y que la gente, la voz se corre y la gente sigue escribiendo, eso funciona así. Claro. Entonces, bueno, Martín, hay que seguirlos. Porque quedan pocos segundos. Wow, es que nunca da el tiempo para decirlo todo, pero bueno, está bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. No hablamos suficiente de tu currículum y los vemos el próximo viernes, que voy a entrevistar a César Becerra, que está en México llevando unas obras y conversamos un poquito con él. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias a ti y bueno, gracias a todos por su asistencia, su participación. Gracias. Chao. Gracias.